Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar ahora con el embajador Michael McKinley. Él fue embajador, ha sido embajador en el Perú, también en Colombia, pero lo estamos invitando acá en su calidad de ex embajador de Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Hasta 2016. O sea, ahorita nomás. Así que nos va a poder explicar un poco. Además, dicho ese paso también, porque ha escrito ayer un artículo muy interesante sobre su punto de vista, ¿no? Obviamente, sobre lo que ha ocurrido en la revista Foreign Affairs, que es la principal revista de temas internacionales en Estados Unidos. Embajador, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer estar con usted, señor Belaunde, y con sus oyentes y videntes. Muchas gracias. A ver, usted ayer escribió pues un artículo donde decía que pues no había, claro, ahora todo el mundo dice Biden, ¿no? O todos dicen Donald Trump, pero usted lo que dice básicamente, oiga, no, somos todos, es Estados Unidos en general que se ha equivocado respecto de lo que ha sucedido en Afganistán, ¿no? ¿Podría en síntesis un poco resumir lo que dice precisamente en ese artículo? Sí, con gusto. Pero primero quiero enfatizar que quede bien claro que la manera, o sea, el calendario y la decisión sobre la fecha de salida fue problemática cuando fue anunciada hace 3, 4 meses. Y así quedó la cosa, ¿no? Y estamos viendo estas escenas devastadoras de lo que aconteció en el país, lo que está aconteciendo en Kabul en este momento. Pero la decisión de salirse de Afganistán, la decisión que tomó el presidente Biden, fue la correcta. Llevamos 20 años intentando resolver ciertos problemas dentro del esquema de lo que antiguamente se llamaba la guerra contra el terrorismo y que en el caso de Afganistán se convirtió en un doble objetivo: luchar y terminar con los elementos de Al-Qaeda que seguían presentes tanto en Afganistán como Pakistán, en esa región, buscar a Bin Laden, pero también se mezcló con esta idea de que se tenía que reconstruir la nación de Afganistán, o sea, sus instituciones, proveer servicios al pueblo afgano, desarrollar una capacidad de seguridad, sus fuerzas armadas. Y en ese momento se complicó mucho la cosa. Y lo que traté de presentar en el artículo es que básicamente las decisiones que se tomaron desde un principio, cuando durante la presidencia del presidente Bush no hubo el compromiso de recursos necesarios para enfrentar el desafío de ese momento, que era terminar con Al-Qaeda. Y segundo, este esfuerzo de construir nación sin tomar en cuenta muchas cosas que no funcionaban y no llegaron a funcionar, incluyendo los servicios de seguridad pública, las Fuerzas Armadas. Y llegamos a un momento en que el Talibán se fortaleció a través de los últimos años, los últimos 7, 8 años, y llegó el momento también, bajo el presidente Trump, de negociar una salida y poner un calendario de salida de un año sin incorporar el punto de vista del gobierno de Afganistán. Así que nos encontramos al comienzo de este año ya con la retirada en camino. Ya había bajado el nivel de la presencia norteamericana a 2.500 tropas. Y en un momento en que quedó claro que el gobierno afgano no estaba al mando al nivel que se esperaba, que las Fuerzas Armadas afganas no estaban dispuestas a luchar, aunque eran 4 veces el tamaño de las fuerzas del Talibán y con mucho mejor equipo y supuestamente con un entrenamiento de muchos años. Y llegó el momento que estamos viviendo. Pero el hecho es que los Estados Unidos, enfocándose en estas guerras, tanto en Afganistán como en Irak, otras partes del Medio Oriente, el mundo ha cambiado mucho. Hay muchos otros temas para trabajar y la guerra contra el terrorismo, si puedo usar el término, continúa, pero continúa en otro pie.
De acuerdo. Ahora, precisamente ese objetivo, ¿no? De reconstruir la nación, en realidad, pues se puede decir tal vez, no sé, usted me lo confirmará, que era un objetivo perdido de antemano. Si vemos que Afganistán es un país con tantas fracturas, ¿no? Es un país multiétnico, bueno, como tantos otros países de la región y en otras partes, no era simplemente desde el inicio utópico pensar que se podía hacer eso, construir, o sea, en realidad casi construir un Estado nuevo, o sea, lo que se llamaba pues esa aspiración que tenían los neoconservadores en particular, ¿no? También respecto de Irak y todo lo demás. Desde el inicio no era simplemente una batalla perdida. No sé si eso ahora, con 20 años de experiencia, quizás sea una conclusión a la que se puede llegar. Pero en el momento y a través de los años, sí hubieron cambios muy importantes dentro de Afganistán. En 2001 era un país que llevaba 5 años bajo el mando del régimen más fundamentalista islámico en la historia moderna. Y anteriormente había llevado años de guerra civil y una ocupación soviética y revoluciones. O sea, a través de los años después de 2001, se mejoró la situación. Hubo una mejora en el número, por ejemplo, de niñas y mujeres que asistían a la escuela y universidad. Si mal no me recuerdo, en 2001 quizás habían 8,000 en la escuela y llegamos a una cifra de varios millones. 20 años después hay mujeres llegando a trabajar en puestos de gobierno, siendo ministros, representantes en parlamento, trabajando en el mundo del negocio privado. O sea, un cambio muy importante. Segundo, sí se construyó un gobierno a base de elecciones, representación, con una intención de acomodar las diferentes etnias dentro del país, pero también los diferentes intereses políticos. Pero al final, haciendo las cuentas, no se llegó a consolidar. Fueron gobiernos llenos de corrupción. Los esfuerzos de construir proyectos de desarrollo en su mayor parte no llevaron a los resultados esperados. Se estima de los 140,000 millones de dólares que los Estados Unidos gastó en apoyo a las Fuerzas Armadas y a desarrollar el país en Afganistán, casi 20,000 millones de los dólares fueron despilfarrados o robados. O sea, estamos frente a una situación en que un paso adelante, dos atrás. Y en términos del gobierno, nunca llegaron ni el presidente Karzai ni el presidente Ghani, los dos presidentes de esta época, a concretizarse como líderes que tenían el apoyo del público. Hubo esta corrupción fuerte dentro del país. Se trabajó con líderes a nivel regional que ya tenían una historia de brutalidad y de falta de responsabilidad en relación a sus pueblos. Y lo más importante, en el campo de batalla, los talibanes seguían poco a poco, pero año por año, incrementando su control sobre el territorio nacional. Llegamos, repito, a este momento donde se negoció el acuerdo bajo el presidente Trump con los talibanes para establecer las condiciones para una retirada de las tropas de los Estados Unidos y donde, enfrentado ya al calendario, el presidente Biden decidió seguir a implementarlo. Pero nadie en marzo o abril de este año pensó que el país estaba tan frágil que caería en las manos de los talibanes en semanas. Se estimaba en marzo y abril, las fuentes de inteligencia, que el gobierno podría durar 2 a 3 años, pero con una presión constante e incrementando de los talibanes. Y quiero darles un dato. El 6 de agosto
cayó la primera capital de provincia de las 34 provincias como un estado de Afganistán, en una provincia lejana llamada Nimrud. En menos de 10 días cayeron casi 20 capitales de provincia más, las ciudades más grandes del país y la capital, Kabul. Esto de verdad no se veía. Creo que va a haber muchas reclamaciones a los servicios de inteligencia. ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué no se veía que los talibanes tenían la posibilidad de avanzar tan rápidamente? Pero hay que recordar otra cosa. Eso no fue una batalla. Se entregaron la mayoría de estas ciudades. Claro. Desaparecieron los soldados, desaparecieron los policías. Claro. Los llamados warlords, los jefes guerreros de diferentes etnias y de diferentes regiones, los héroes, la campaña contra la Unión Soviética, se entregaron, hicieron tratos con los talibanes, etc. O sea, de nuevo, vamos a tener que sentarnos a entender lo que aconteció. Ahora, eso no pone a un lado para nada el sufrimiento, lo que estamos viendo en estos momentos del pueblo afgano y el miedo que existe y la incertidumbre sobre qué van a hacer los talibanes ya en poder de nuevo en el país. De acuerdo. Ahora, precisamente hablando un poco de lo que puede pasar con Afganistán en el futuro, un poco lo que decía hace un rato, ¿hasta qué punto? Porque uno lo que ve es que aparentemente las lealtades más fuertes son de tipo tribal, de tipo étnico, ¿no? De clanes. ¿Se puede hablar de que realmente puede haber en algún momento en Afganistán, como no es solamente el caso de Afganistán, hay tantos países que están en la misma situación, un proyecto nacional? O sea, el Estado-nación se puede dar realmente en Afganistán, como problemas en otros países que también con las mismas dificultades. No es finalmente ahí que estamos viendo que tal vez es un concepto que no cuadra mucho, ¿no? Con lo que son las realidades locales. Digo yo, no lo sé. Sí, pues un hecho es que el intento, y no fue de parte de los Estados Unidos solamente, sino la comunidad internacional, las Naciones Unidas, en 2001, 2002, después de la caída de los talibanes, después de 9/11, el intento fue establecer una democracia con instituciones muy parecidas a los que existen en el mundo occidental, con sistemas y procesos, elecciones, presidentes, cámaras legislativas, sistemas judiciarios, hasta escribir la constitución nueva del país. Y hasta cierto punto se ignoró la realidad afgana. Hubo intentos para incorporar la realidad afgana, pero se estableció un gobierno centralizado en un país que tiene una historia de ser descentralizado y donde las regiones y las diferentes etnias gobernaban en su espacio con una lealtad a la capital, pero no un control ejercido desde la capital. Y el hecho es que lo que usted bien señala, sí, el error fue desde un principio en ignorar ciertas realidades políticas del país afgano. Pero en ese sentido, y mirando hacia adelante, y mis pronósticos van a valer lo que valen miles de otros en este momento, porque yo no puedo prever el futuro. Pero su pregunta es la apta. ¿Qué proyecto nacional, qué tipo de gobierno se va a presentar? Y creo que la interrogatoria será si los talibanes van a intentar ejercer un gobierno centralizado. En las últimas 48 horas están dando indicaciones de una cierta descentralización de control. Si ellos van a aceptar ciertas de las mejoras que se han visto a través de los últimos 20 años, la recuperación económica, el avance en derechos para las mujeres, ciertos derechos civiles, etc. En palabras son palabras, pero los portavoces, hasta el vicepresidente interino de los talibanes, todos están asegurando, no quieren que cambien las cosas, que la gente no se tiene que ir, quieren que los jóvenes se queden.
que las mujeres dentro del contexto de la ley Sharia tendrán sus derechos. Varios han hablado de que no están opuestos en sí a la educación de las mujeres, pero esas son palabras y tendremos que ver si ellos de verdad han aprendido algo de su propia derrota hace 20 años y del hecho de haber vivido en sociedades como Pakistán, en los países del Golfo, y aprender un poco, diferenciar a la forma en que gobernaron en la primera ocasión. Hay que recordar también que es una nueva generación de talibanes. Yo no voy a decir que gente de 40 años son más liberales de los que 60, eso no entra al caso, pero el hecho es que sí han vivido otra vida, no una vida rural, muchos de ellos, y hay una distinción entre la ala política y la ala militar. Así que hay mucha especulación ahora, lo va a ver, todos los expertos van a opinar sobre si es posible que han cambiado, qué es lo que están haciendo, interpretando día a día lo que dicen. Pero estoy firmemente en la esquina de los que dicen, no les vamos a creer nada hasta que muestren con hechos de que están dispuestos a gobernar de una forma más tolerante de lo que vimos entre 1996 y 2001, y hasta el momento tratar de prever, prognosticar lo que van a hacer, creo, es una hazaña sin futuro. Tenemos que ver los hechos, los hechos. Lo que sí voy a constatar es que no han habido saqueos en Kabul, están estableciendo orden en las calles y no han asaltado las embajadas, a las instalaciones diplomáticas ni a los ministerios. O sea, esto sí parece distinto a lo que se vio anteriormente, pero ir más allá, muy difícil. De acuerdo. Ahora, de acuerdo a su experiencia, ¿usted diría lo que vendría a ser ese ultrarradicalismo musulmán, ultraconservadurismo, si tuviera que decir, es un poco difícil hablar porcentajes, ¿no? Porque además también estamos hablando de etnias distintas, pero usted diría, ¿cuánto ha ingresado la modernidad, si se quiere, en el chip mental de la población afgana? Si es solamente un fenómeno puramente urbano y solamente algunas ciudades, y hasta qué punto este radicalismo musulmán tiene raíces, bueno, obviamente que tiene, pero hasta dónde llega. No sé si podemos hablar de porcentajes una vez más, pero ¿cómo está esa línea ideológica, que podríamos llamar ideológica así, en la población musulmana, en la población, afgana? Bueno, el hecho es que una pregunta excelente, porque la verdad es que es una de las sociedades islámicas más conservadoras, aún dentro de este periodo democrático de los últimos 20 años. O sea, es parte de la realidad afgana, este fundamentalismo. Y los talibanes, y por muchos años, la gente quería menospreciar el hecho de que tenían apoyo público en ciertas partes del país, particularmente en el sur, en las provincias de Kandahar y Helmand. Pero el hecho es que sí tenían cierta base dentro del país, sí son un movimiento afgano. Estos no están ahí ni en sus tiempos más fundamentalistas, proponiendo una revolución a nivel mundial. No buscan hacer terrorismo ellos mismos contra el mundo exterior. Tienen y llevaron a cabo una lucha interior dentro de Afganistán con fines nacionalistas. ¿Eran terroristas? Bueno, hasta que se muestren en otra facha, pero era un movimiento militar, pero un movimiento terrorista también. Pero se olvidó por mucho tiempo que eran un movimiento político. Y lo que hemos visto en los últimos años es que tienen una organización política, tienen cierto apoyo dentro del país, y veremos hasta qué punto ese apoyo les da el poder para imponer ciertas medidas que verdaderamente son muy conservadoras. Porque el país sí ha cambiado, para llegar a su pregunta. Hay millones y millones de afganos
Se habla como si fuera las zonas urbanas, Kabul, 6 millones de personas, ciudad como Kandahar, 1 millón a 2 millones de personas, Herat, Mazar-e-Sharif, son ciudades ya cerca de medio millón a 1 millón de personas. Y se juntan las ciudades, las capitales provinciales y hasta los pueblos más pequeños. Hubo una revolución en la educación, en la juventud. 65% de la población se dice tiene menor de 20 años. No sé si esa cifra es exacta, pero el hecho es que la mayoría de la población es joven, han vivido otra realidad, aún en zonas que se podrían llamar muy conservadoras y muy rurales. Así que hay un cambio definitivo en el país. ¿Hasta qué punto ha llegado a tomar raíces fuertes? Lo vamos a descubrir. Pero como dije anteriormente, también vamos a descubrir si esta nueva generación de líderes talibanes han aprendido del tiempo que ellos llevaron afuera del país, teniendo en cuenta que los que estaban luchando en el campo de batalla estaban dentro de Afganistán, pero cada invierno salían a sus santuarios en Pakistán y veían otra realidad. Así que estamos frente a lo desconocido, pero igual que no se debe saltar a conclusiones de que van a ser más o menos que antes, tampoco se puede saltar a la conclusión que van a ser igual de terribles. No sabemos, no sabemos. De acuerdo. Pero entonces, de acuerdo a lo que usted dice, si se diera el caso que todo esto lo que ha pasado en los últimos años bajo el liderazgo norteamericano en la sociedad afgana, finalmente esta modernización ha aprendido, o sea, se ha enraizado bien, podríamos concluir eventualmente, porque no lo sabemos, estamos especulando, que tal vez no ha sido un fracaso total, si bien no se ha podido construir un Estado que finalmente al final se ha derrumbado, como hemos visto, por lo menos a nivel gubernamental. Si se da eso de que se ha enraizado una modernidad en la sociedad afgana, ¿no? Tal vez se podría juzgar menos severamente la acción norteamericana a lo largo de estos 20 años y toda esta cantidad de dinero que ha sido invertida. Es verdad, mucho se ha perdido por la corrupción, pero si eso se da, bueno, podría, digamos, se habrá sembrado algo en todo caso. Por lo menos eso habrá sido un resultado que no está tan mal en medio de todo, ¿no? Sí, déjeme corregir algo que dije anteriormente porque ya me estoy recordando. El número de chicas en las escuelas era casi cero en 2001 y hay más de 3 millones en escuelas a diferentes niveles hoy en día. El número de universitarios en 2001 eran 8,000, ahora llegan a casi 200,000. Hemos visto en términos de expectativa de vida, ha saltado unos 10 a 15 años para mujeres y hombres dentro de Afganistán. Han habido mejoras en términos de cómo funciona la economía, etcétera. No quiero menospreciar estos cambios que son importantes, pero al final del día, la interrogatoria tiene que enfocar cómo fue que se colapsó de una forma tan acelerada el gobierno, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, cuando se toma en cuenta $1 trillón de gastos de los Estados Unidos, la muerte de 2.400 americanos, de decenas de miles de afganos, de 20,000 americanos heridos, yo sí creo que hay que tener la sangre fría y admitir que los errores fueron muchos y los logros pocos. Hay un logro importantísimo que fue la lucha contra Al-Qaeda y contra Bin Laden. Tardó 10 años, pero Bin Laden terminó muerto. Al-Qaeda quedó muy disminuido en esa región como una fuerza. No han habido ataques a los Estados Unidos en los últimos 20 años y ninguno que podría provenir de Afganistán. En ese sentido, y fue el raciocinio original para la intervención, terminar con la amenaza de un terrorismo
ajeno desde Afganistán amenazando a los Estados Unidos, fue un logro contundente en términos de construir y ayudar a los afganos a construir una sociedad que podría resistir al talibán. El resultado no se dio, y repito, y lo que dije y escribí en mi artículo, cuando año tras año se presentan las Fuerzas Armadas de Afganistán como si estuvieran mejorando y que funcionan y que pueden defender el país, y llegado el momento desaparecen, pues lo siento, pero a eso no le puedo ver el lado bueno. Cuando el gobierno, que siempre supimos tenía problemas de corrupción, la corrupción existe en muchas partes, pero todos los gobiernos no desaparecen de un día a otro. Lo que aconteció en Afganistán estas últimas semanas es insólito. O sea, nos estamos engañando sobre la fuerza institucional que se estaba construyendo en el país. Nos estábamos engañando sobre los líderes del país y al parecer tenían fuerza, tenían apoyo, y parece que no lo tenían, no para unir al pueblo, para luchar contra el talibán, y la vasta mayoría de los afganos no apoyan al talibán. Y estos fracasos no creo que se pueden borrar ni esconder debajo de un tapete. Esto es un fracaso que ha sido un fracaso serio a través de años, y que bien se puede discutir y criticar la decisión de un calendario de sacar las tropas en medio de la temporada de combate, que es el verano, lo que estamos viviendo en este momento, y que se puede criticar en el sentido de que un poco más tiempo quizás se podría haber organizado mejor la transferencia de apoyos a las Fuerzas Armadas afganas. Sí se puede criticar, pero solo en el contexto de 20 años de fracasos, porque son los 20 años de fracasos que llevaron al colapso de estas Fuerzas Armadas y del gobierno. Y es algo que tenemos que reflexionar. Hay mucho debate ya comenzando aquí, ya desde ayer, sobre si los Estados Unidos tiene la sabiduría o la posibilidad de reconstruir sociedades en Irak, trabajando en Afganistán, lo que hemos intentado en otros lugares. Y creo que la respuesta se está dando, que tenemos que pensar de una forma muy distinta sobre cómo llevamos a cabo políticas en zonas conflictivas. Hemos tenido éxitos. Trabajamos con Colombia, en Plan Colombia, de una forma magistral. Para mí, el mejor ejemplo desde el fin de la Guerra Fría, en 89, de los Estados Unidos trabajando con un pueblo, con un país, para enfrentar un dilema existencial, que es lo que vivía Colombia a fines de los años 90. Pero en ese caso, hubieron instituciones, hubieron líderes, el presidente Uribe, usted hablaba de él anteriormente, y había el pueblo colombiano que decidió que hasta aquí llega, y decidieron cambiar su país. Pero es ese tipo de compromiso. No puede ser un país ajeno, con las mejores intenciones o con intenciones equivocadas, que logre la transformación. Tiene que ser una transformación que venga desde adentro. No se dio el caso en Afganistán. Su punto sobre si esto va a sobrevivir en alguna forma, esperemos. Por eso dejé abierta la puerta a que la situación termine un poco mejor de lo que se anticipa en este momento. Y yo, con muchos otros que estamos mirando y hemos vivido los años en Afganistán, queremos que se logre por lo menos un término medio en que, aunque no queramos ver los talibanes de vuelta, no destruyan el país de nuevo, no regresen a abusos de derechos humanos, no encierran en su totalidad la población femenina del país. Así que eso es lo que se tiene que trabajar en las semanas y meses venideros.
De acuerdo, muy bien, muchas gracias. En realidad tenía más preguntas, como siempre, el tiempo se queda corto, pero sin duda lo voy a molestar en alguna otra ocasión. Siempre, siempre dispuesto, pero muchas gracias también por dejarme hablar. Hablé No, pero mucho esa es la idea es dejar hablar, y además espero que lo hice con tanta algo claridad. fuera útil. Sí, no, por supuesto, lo ha dicho con tanta claridad que no había cómo interrumpirlo, no había forma, porque lo que estaba diciendo era bastante claro. Muchas gracias, embajador, y nuevamente, pues, hasta una próxima oportunidad. Absolutamente. Hasta luego y buenas noches. Gracias.